Venezuela hoy, 3 de junio 2019. El general Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, lanzó graves acusaciones en contra de jefes militares en Venezuela. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta emisión de noticias de hoy, Venezuela, 3 de junio 2019. Gracias por tu sintonía, gracias por tu apoyo a nuestro canal y por acompañarnos en este video. Y comenzando con las noticias, la situación para el régimen de Nicolás Maduro se complica cada vez más. En esta ocasión, el general Padrino López, quien es ministro de Defensa en Venezuela, lanzó acusaciones en contra de los altos mandos militares del país. Culpa a estos jefes militares de ser responsables de que en Venezuela los miembros de la milicia estén pasando hambre. Conforme a agencia de prensa EFE, estas declaraciones fueron hechas formalmente por Padrino López durante un evento denominado Gran Misión Negro I, celebrada en el estado Anzoátegui. Allí el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hizo responsables a los jefes militares de que la milicia del país estén pasando necesidades y hambre. Dijo que el que no tiene alimentos es porque no tiene jefe. También expresó que el que no tiene medicinas es porque no tiene jefe. Y recordó a los presentes la existencia de una entidad de previsión social en las Fuerzas Armadas, así como también un banco de las Fuerzas Armadas. Padrino López también destacó que lo que está sucediendo en Venezuela, la crisis que está viviendo el país, es como una tormenta, y reiteró que las Fuerzas Armadas van a mantenerse defendiendo la soberanía de Venezuela a toda costa. Declaró que todos debían agarrarse bien hasta que termine de pasar la tormenta, ya que cuando esto suceda todos se van a ver las caras y solo aquellos que queden serán los que van a continuar defendiendo a Venezuela, expresó. Ahí está la noticia, amigos. El general Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, buscando culpables a la crisis de distribución de alimentos, de distribución de medicinas. Esta vez pues tocó la responsabilidad de echársela a los jefes militares, pues es evidente la situación de deterioro que se vive dentro de las Fuerzas Armadas, y es que ellos también pues sufren la crisis que está viviendo Venezuela. Ahí se confirman las denuncias de aquellos militares que están opuestos a Nicolás Maduro, que hablan de que realmente hay una crisis que también les afecta a ellos. Con estas declaraciones, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela lo que hace es pretender justificar una realidad que está a la vista y que ha sido denunciada reiteradamente por aquellos militares que se encuentran opuestos al régimen de Nicolás Maduro y que han salido de las filas a apoyar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ha querido suavizar el asunto y alentar a las filas, diciendo de que esta crisis que está viviendo Venezuela es como si fuera una tormenta, que hay que esperar que pase y solo aquellos que se mantengan firmes son los que van a seguir defendiendo la patria. Evidente la crisis que está permeando a toda Venezuela, pero también con estas declaraciones de Padrino López se evidencia la fuerte presión que está recibiendo el régimen de Nicolás Maduro de parte de los organismos internacionales, de parte de la oposición en Venezuela. Nos gustaría saber cuál es tu opinión de esta noticia, cuál es tu parecer. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video.
Apóyanos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Y continuando con las informaciones, Venezuela hoy 3 de junio 2019, Colombia y Rusia tienen previsto reunirse para hablar de la crisis de Venezuela. Últimas noticias. Conforme a información de agencia de prensa EFE, el gobierno ruso informó de una nueva reunión que se va a celebrar entre Colombia y Rusia el lunes para tratar especialmente la crisis que vive Venezuela. El comunicado hecho por el Departamento de Relaciones Exteriores ruso dice que en esa reunión se va a dedicar una especial atención a la situación de Venezuela y todo lo que implica. Esta reunión se realizará entre los dos países que tienen posiciones distintas respecto a Venezuela. Rusia apoya el régimen de Nicolás Maduro, mientras que Colombia es uno de los países que respaldan a Juan Guaidó y le reconocen como el presidente interino de Venezuela. El canciller ruso Sergei Lavrov, en pasada reunión celebrada en Cuba con el canciller Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos está creando diferencias de ideología entre la oposición de Venezuela y el oficialismo a los fines de que se dé un enfrentamiento militar en Venezuela. Entre Rusia y Colombia las tensiones subieron luego de que Rusia hiciera una advertencia a Colombia con relación a una posible intervención militar en Venezuela gestada desde ese país, y además luego de que Rusia enviara a Venezuela aviones bombarderos para supuestos ejercicios militares. Esta reunión, conforme al comunicado de Rusia, es a los fines de que ambos gobiernos puedan confirmar la posibilidad de desarrollar una buena relación multilateral e incluye como tema especial la crisis de Venezuela. Se espera que de esta reunión puedan salir propuestas concretas que puedan contribuir con la solución a la crisis que en la actualidad vive Venezuela. Amigos, y en otra de las noticias de hoy, Venezuela hoy 3 de junio 2019, Canadá suspende temporalmente su embajada en Venezuela. El domingo el gobierno de Canadá, a través de su Cancillería, anunció la suspensión de forma temporal de los servicios de su embajada en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro no diera la acreditación a embajadores diplomáticos que critican su régimen. Chrystia Freeland, quien es la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, expresó que ese país está revisando el estatus de los representantes del régimen de Nicolás Maduro en Canadá para también tomar las medidas correspondientes. El régimen de Maduro ha limitado las actuaciones de las embajadas extranjeras en Venezuela, y esto principalmente para todas aquellas que están a favor de la restauración de la democracia en el país, afirmó. Junto con Estados Unidos, Canadá fue uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, lo que de inmediato puso al cuerpo diplomático de Canadá de no poder obtener su acreditación por parte del régimen de Maduro, dijo Freeland. Por todo esto ya no nos queda otra salida que tener que suspender de forma temporal las operaciones de la Embajada de Canadá en Venezuela, y esto con efecto inmediato, informó la diplomática. Amigos, y ya cerrando esta emisión de noticias, Venezuela hoy 3 de junio 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró el sábado su condena al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, en su rendición de cuentas celebrada en la sede del Parlamento de Chile en Valparaíso,
expresó que hoy en día Venezuela cuenta con una dictadura que es incompetente y corrupta. Manifestó que Chile respeta lo que es la autodeterminación de los pueblos de elegir a sus gobernantes. Sin embargo, no respeta la autodeterminación de los dictadores de oprimir al pueblo, como es el caso de Venezuela. El presidente Piñera manifestó que la dictadura en Venezuela debe terminar con elecciones libres, estableciendo además que continuarán con las presiones en contra del régimen de Nicolás Maduro mediante mecanismos regionales para forzar su salida del poder en Venezuela. Chile es uno de los países que ha mantenido una firme postura en apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y en contra del régimen de Nicolás Maduro, siendo uno de los principales países del Grupo de Lima. Estas han sido las informaciones, las noticias para el día de hoy. Venezuela hoy, 3 de junio 2019. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Apóyanos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias.